último bloque de Yo Te Invito de día lunes y le cambié el nombre, pero ellos son amigos de la casa, así que no hay problema. Y aparte no vamos a jugar en contra porque ellos son más jóvenes. Porque si no, ¿sabes qué? ¿De qué juega usted? Le damos la bienvenida al doctor Emiliano Prado. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. ¿De qué juega usted, doctor? Soy delantero. Pocos goles, pero mucha insistencia. Delantero. ¿Rodri? Rodri del mediocampo y Germán de central. Germán tiene pinta de central rústico. Rústico, sí, se lleva el premio. Ya lo vamos a invitar. Miren, acá estamos armando un equipo. Jugamos entre nosotros. Tienen que tener en cuenta eso. Pero lo vamos a invitar, doctor. ¿Se prende? Estamos, el mejor nuestro es Douglas. Douglas, lo veo bien. Y después tenemos a Gabigol, que es el falso 9. Porque no sabe de qué juega, pero él juega. Bueno, vamos al tema, doctor. Reforma laboral casi aprobada, se van a modificar algunos artículos y ahí sigue la polémica, doctor. Sí, efectivamente te diría que casi 99% aprobada porque el único artículo que se modificó ahora en diputados fue un artículo que ya se notaba que el gobierno iba a dar marcha atrás, que era el tema de las licencias. ¿sí? Entonces, básicamente todo lo demás está absolutamente aprobado, solamente queda una gestión más que va a ser en el Senado y que se vea el tema de ese artículo que creo que se va a eliminar por completo. Bueno, vamos por parte para que la gente vaya entendiendo, doctor. Las horas, ¿cómo es que se determinan ahora? Ya no son extras, sino banco de horas. Banco de horas. Bueno, yo creo que ese ha sido uno de los puntos que peor marketing ha tenido y que por ahí la oposición ha tomado este concepto de vas a trabajar 12 horas y le ha dado una connotación muy negativa. Efectivamente es un cambio, pero no sé si de tal magnitud o entidad como se le ha querido dar. Esto, mira, Ale, yo ya lo veía en muchos convenios colectivos de trabajo. Es verdad que vos tenías una ley que decía que vos tenías que trabajar 8 horas por semana, como máximo algunos días podías trabajar 9 y semanalmente 48. Pero ya, en los convenios colectivos de empresas que trabajan tipo fábrica, que trabajan continuos, ya se podía trabajar hasta 12 horas. Las empresas, por ejemplo, mineras, todos los convenios colectivos ya trabajaban más de 12 horas. Lo que es dentro del comercio, lo que eran shoppings, también. En ámbito de, ¿cómo se llama?, de servicios velatorios también. O sea que había muchísimos convenios que ya establecían este mismo sistema de decir, bueno, algún día trabajaste 12 horas, vamos a tener que compensar. La idea es que en la semana no trabajes más de 48. O sea, ¿qué quiere decir esto, doctor? Que, por ejemplo, a mí me dicen acá en el diario, yo voy a trabajar hoy 12 horas. Bien. Mañana, en vez de trabajar 8, trabajo 4. Claro. La idea es que sea de común acuerdo. Ahora, la realidad es que lo que va a pasar en la práctica es que después va a ser el empleador un poco que lo va a imponer porque, a ver, el común acuerdo es verdad que el que paga tiene mucha más fuerza a la hora de negociar. Eso es la realidad. Pero si tu empleador te va a decir, bueno, por ejemplo, trabajaste lunes, martes con 12 horas, bueno, perfecto. Entonces capaz que viernes y sábado o jueves y viernes vas a trabajar 4 horas nomás, para que en la semana no se pase el máximo. O te excediste y decís, che, el viernes no venís, un ejemplo. Puede ser, también se puede dar. Lo importante es que esto va a estar determinado con anterioridad. Eso es lo que, el espíritu de la ley es eso. Vamos a ver si en la práctica después se oscila a abusar. Bueno, claro, eso te iba a decir, se puede generar ese tipo de abuso, digamos. Lo importante es que el trabajador no puede trabajar más de 12 horas. Ahora, ¿qué pasa si vos trabajaste 12 horas hoy lunes, el viernes te tocaba 4 horas conforme a este convenio y de repente el viernes trabajaste 6? Ahí ya sí tenés 2 horas extras, ¿sí? Que sí te tendrían que pagar un recargo de esas horas extras. Lo mismo que si trabajas, por ejemplo, y no te toca y te trabajas un domingo, también debería ser horas extras al 100%. Eso no se ha modificado. Eso no se ha modificado. Y lo que sí va a cambiar un poco es el tema como dijimos, o sea, antes era 8 horas y si trabajabas 9 podía ser, pero si trabajabas 10 ya sí o sí era una hora extra. No, ahora se va a poder compensar con horas menos a trabajar los otros días. Digamos, el beneficio acá, podemos decir, es que no pagar horas extra al empleador, pero vos podés tener un beneficio de algún día tener menos horas o directamente no ir. Sí, creo que va a dar lugar a menos horas extras. Después hay que ver qué empresa hasta la fecha pagaba con certeza las horas extras, porque bueno, eso es otra cosa que yo cuando lo veía con mis clientes no se pagaban, o sea, había... hay veces que hay mucha normativa, muchos derechos, pero que después no se cumplían y era hasta muy difícil en un juicio después probarlo. Creo que hasta ahora casi nunca me ha salido decir si puede probar con certeza las horas extras, porque es algo muy difícil después la prueba. El otro artículo que también generó polémica es esto de cuando a vos te echan, que vas a ir poniendo dinero, que me van a pagar con lo base, ¿cómo es? Bien, la indemnización. Yo creo que acá el gobierno
en algún momento pretendió un cambio muy drástico sí. y se quedó en el camino. ¿Por qué? Te voy a explicar. La fórmula clásica para el cálculo de las indemnizaciones del artículo 245 es, por cada año que vos vas trabajando, un salario. ¿Sí? Okay. Vos trabajaste 5 años, serían 5 salarios. Y se establece también la fracción mayor a 3 meses. O sea que si trabajaste 5 años y 4 meses, son 6. Okay. ¿Sí? Hasta ahora siempre ha sido así. Esta reforma no modifica eso. Lo que ha pretendido es evitar algunos juicios que se generaban sobre la base de ese sueldo. ¿Cuál era el sueldo? ¿Sí? Y la ley decía la mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces empezaba la discusión. Espera, pero si mi mejor remuneración mensual normal y habitual, yo en diciembre cobré un bono. Sí. Bueno, ese bono era de $1.000.000 más. Esa es mi mejor remuneración. Claro. Entonces los jueces empezaban... cobro el aguinaldo en junio. Bien. Aguinaldo y vacaciones, yo no sé por qué ni el gobierno ni los medios han hablado tanto, porque nunca se incluyó el aguinaldo y vacaciones, porque ya el artículo 245 viejo lo excluía. Claro, pero lo sacaba, digamos. Claro, lo que sí se incluía muchas veces era el tema de bonos. Algunos trabajadores reclamaban telefonía celular, que le pagaban un corporativo mensual, medicina prepaga. Eso generaba muchos juicios donde los jueces podían salir para un lado o para el otro totalmente. Y ahora el gobierno quiere dar claridad y decir, no, miren, es un sueldo, pero tiene que ser un sueldo, por así decir, en criollo, básico, pelado, sin nada de agregado, sin nada de adicionales. Muy bien. Va a reducir mucho y capaz que si algún trabajador, no sé, un minero que cobraba excelsos bonos, y bueno, sí, si él pretendía cobrar con esos bonos, le va a reducir mucho. Pero al trabajador promedio, en realidad, no le va a cambiar. No le va a cambiar. Lo que sí también cambia es si el juez puede determinar si se puede pagar en cuotas. Eso sí, eso es le han abierto una puerta a los jueces que espero que el juez la aplique con mucho criterio y con una sana crítica, como claro. Se le dice y se les pide a los jueces que se expidan. ¿Por qué? Porque vos como trabajador trabajaste 5 años, no te pagaron, te fuiste a juicio, la condenan a la empresa a pagar y ahí el juez, sin evaluar la condición de la empresa, sin evaluar el monto de la indemnización, te dice, bueno, te lo van a pagar hasta en 6 cuotas y bueno, realmente va a ser un perjuicio muy grande al trabajador. Ahora bien, si la empresa evalúa el juez, evalúa esta situación teniendo en cuenta que es una empresa que está por quebrar o que es una indemnización que por los años ha sido demasiado abultada, bueno, no lo veo malo. Incluso hoy en día se hacen muchos acuerdos laborales en cuota. Claro. Yo que estoy con una empresa y estoy negociando. El problema es que empieza a jugar como la objetividad o subjetivo del juez. Del juez, sí, porque se lo deja abierto al juez. No es que siempre que vayas a tener una sentencia la vas a pagar en cuotas, sino el juez puede evaluar y determinar ¿Hasta en cuántas cuotas se puede pagar? Hasta 6 cuotas. Hasta en 6 cuotas. Bueno, es importante porque no es lo mismo recibir toda la plata junta que dividida. Sin duda que sí. Otro de los artículos, bueno, decíamos el de las cartas médicas que pasó por todos lados y que va a estar en discusión, ¿no? Sí, todavía ese tema no está zanjado porque lo que pretendía el gobierno era reducir el sueldo que te pagaban cuando presentabas una licencia médica de un 100% a un 75% o a un 50%, dependía si vos te habías expuesto o no al riesgo que te había causado esa enfermedad. Y además reducir a la mitad los meses. Vos antes podías tener hasta 12 meses si tenías más de 5 años de antigüedad y además tenías carga de familia y el gobierno quería 6. Ese es uno de los artículos que se ha devuelto para el Senado y yo creo, bueno, esto más bien por comentarios del mismo bloque del Senado de que se va a dar marcha atrás con este artículo. Claro, lo que por ejemplo, para que la gente entienda es, yo venía al trabajo o en el trabajo me atropellan, un ejemplo. No si fuera en el trabajo, si pasó en tu casa, porque estábamos hablando de licencias médicas particulares, digamos. Claro, pero jugando al fútbol. Jugando al fútbol. Vos que sos lírico, sí, viene Germán. Me pega. Te pega, te dejó... Y ahí me dejaban el 50%. Claro, vos por ejemplo tenías un problema en meniscos debido a un golpe que habías tenido jugando a la pelota. Y bueno, entonces tu empresa... También acá dejaban a criterio de la empresa decidir si era o no, si le parecía que el riesgo había sido asumido por el trabajador o no, y la empresa de repente te iba a pagar 50% de tu sueldo si ya tenías más de 5 años de antigüedad y carga de familia por 6 meses. Claro. Hoy en día te pagan el 100% de tu sueldo hasta por 12 meses sin distinguir de dónde vino la lesión. Y ahí ese es el tema, ¿no? Esa es la discusión, digo, porque también volvemos a lo mismo de los jueces. La opinión es de la empresa, digamos. En este caso, claro, no se queda en claro quién va a decidir si estamos hablando de una enfermedad que asumió el riesgo el trabajador o no, ¿sí?
porque hasta una gripe me vas a decir, bueno, pero ¿por qué te fuiste, no sé, de vacaciones? Sí, ¿Por al qué invierno, te fuiste? No sé, a las leñas, un ejemplo. Claro, que sabía que te ibas a engripar, digamos. Claro, efectivamente. ¿Qué otro punto podemos destacar de esta ley? Bueno, otro de los puntos importantes es el de la antigüedad. ¿Sí? Eso. ¿Cómo modifica la antigüedad la nueva ley? Bueno, básicamente en el trabajador que está desempeñando en su empresa, que lleva 5 o 6 años, no pasa nada, que se quede tranquilo. Sí. Ahora, pasaba mucho, y acá en San Juan pasa muchas veces con las empresas mineras, que los despiden. Capaz que les pagan, ¿sí? Sí. O renuncia al trabajador. Sí, sí. Pasan unos años y la empresa dice, che, necesito a alguien que tenga experiencia, no sé, en arreglo de máquinas, de este tipo de máquinas. Y vamos la verdad, a tener que volver a buscar a Alejandro. Vamos a tener que volverlo a buscar a Alejandro porque era el único que sabía. Volví a Alejandro. ¿Qué pasaba hoy? Eso es importante que entiendas. Sí. Volví a Alejandro y a vos cuando te iban a calcular el primer sueldo, te iban a tener que poner la antigüedad. Claro. Tu antigüedad que tuviste antes en la empresa. Sí. ¿Sí? Y si te despedían nuevamente, te iban a pagar con la antigüedad completa, salvo que ya te hubieran pagado algo y en ese caso se descontaba nominalmente. Claro. ¿Sí? Ok. Pero vos tenías un reaseguro de que si volvías a la misma empresa ibas a tener la antigüedad, la categoría, el sueldo. Vas a mantener algunas cosas. Sí. Bueno, ahora que dice el gobierno que si volvés después de 2 años, ¿qué quiere decir? O sea, al tercer año volviste, empezás de cero, ¿sí? A ver, no sé si es tan grave o no, pero puede darse en la práctica que algunas empresas utilicen esta herramienta. De echar y volverte a llamar. De echar, o si alguno renunció, lo vuelvo a llamar porque sé que empieza de cero y de repente tenés un trabajador con mucha experiencia, con mucha antigüedad en el área y le pagás como un novato, claro. como Usted, un junior. Que entiende más, doctor, y que está en el día a día del tema, ¿piensa que esto es en favor, digo, de las que las empresas pongan gente en blanco, como se habla o se dice? Bien, el único punto que tiene muy a favor es el tema de, tiene un apartado destinado a favorecer o fomentar el ingreso, como una especie de blanqueo de capitales que se hizo, que te decían antes, vos tenés dólares en el colchón, sí, blanquealos. Blanquealos, ahora te dice, tenés trabajadores sin registrar en negro, blanquealos que no vas a pagar, vas a pagar una cuota mínima de aportes por un tiempo, además te vamos a condonar las deudas si tenías que pagar aportes por los años anteriores. Bueno, entonces ese grado de favorecimiento, yo no sé si la gente va a actuar como actuaba en el blanqueo de capitales, porque ahí son más calculadores, financieros y demás. Y acá, de repente, al empleador que le convenía tenerlo en negro, no sé si lo va a incorporar. La verdad que lo único que va a aclarar este tema es el paso del tiempo. A ver si algún empleador que tenía un trabajador negro, bueno, ahora con la nueva reforma me conviene ingresarlo al sistema formal. Lo que sí favorece a las empresas, también hay que ver cómo funciona, es esta creación del FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que implica que se reduzcan un poco los aportes que tenía que pagar y esa cuota que iba al SIPA, que iba al Sistema Integrado Previsional Argentino, vaya a un fondo de asistencia laboral. En las empresas chicas va a ser un 2,5%, en las empresas grandes va a ser un 1%. Se entiende eso porque la empresa chica va a necesitar más de ese fondo, por así entonces. Y esa plata supuestamente se va a ir moviendo, va a ser inembargable, la va a tener a su cuenta el empleador para despidos. Solamente para despido, no la va a poder sacar para irse de vacaciones, no, va solamente para despido. Entonces, mes a mes por cada trabajador va a aportar un 2,5 que se descuenta de lo que aportaba ante el SIPA. Claro. Dos cortitas, doctor, para finalizar. Esta ley que muchos tienen duda, cuando se apruebe, digamos, en el Senado, que falta poco, ¿entra en vigencia para la gente que entre a trabajar de ahí en adelante, para los que ya vienen trabajando? Y mira, básicamente la gran mayoría de la ley va a entrar en vigencia para todos. ¿Sí? No hace falta que si entraste ahora, si venís de antes. No, sí, solo los cambios yo entiendo que la creación del FAL y eso, no sé si va a ser para los nuevos nomás, pero si a vos ya, por ejemplo, estás trabajando, tenés 30 años y ya se aprobó la ley y te echan, el cálculo base para la indemnización va a ser el salario sin ningún aditivo. ¿Sí? O sea que se va a aplicar la gran mayoría para todos los trabajadores, porque si bien hay una ley en Argentina, básicamente un código civil que en su artículo 3, 7 regula todo el tema de la retroactividad, te está hablando de acá hay situaciones nuevas, porque si a vos te despidieron antes, sí, listo, quédate tranquilo, se te aplica la ley vieja. Pero si vos estás trabajando y te despiden con la nueva ley, ahí sí se te va a aplicar la nueva ley. Muy bien. Y la última, doctor, y como siempre agradecerle, el tema del ART que me preguntaba Gabigol, ¿eso no sufrió modificación o sí? Sí, pero es lo que hablamos la otra vez. ¿Sí? Y hay otra tema cosa, de incapacidad y demás. El tema de incapacidades, pero hay otra cosa que te dejo mención, que capaz que ahí nos han tocado un poco los abogados laboralistas.
se incorpora un artículo bastante discutido, que ya lo vas a ver hablando en los colegios de abogados y foros de abogados, que dice que el abogado, en este caso laboralista, que inicia un juicio pidiendo demasiado, que se llama plus petición inexcusable, va a responder con su propio patrimonio las costas. O sea que si usted va conmigo a juicio, por ejemplo, y pedimos 100 millones de pesos. Y después el juez dice, no, Alejandro no tenía razón, le corresponde mucho menos y demás. Y hay costas que pagar, que ya sean honorarios de abogados, que ya sean costas judiciales, de perito y demás. Vamos a ir como una especie de sociedad a tener que pagar eso, ¿sí? Ahí la mayoría de la doctrina entiende que el Congreso está legislando sobre cuestiones que le corresponden a las provincias, porque el tema de honorarios y demás es algo que le corresponde a las provincias. Se maneja en provincia, sí, en cada provincia. O sea que va a ser discutido, pero está el artículo, con la idea de asustar a los abogados y bajar la litigiosidad. No sé si se va a dar de esa manera. Muy bien, gracias, como siempre, muy claro. Muchas gracias el doctor Emiliano Prado. ¿Lo encontramos a dónde? En GPC, porque yo dije CPC, chicos. En GPC, asesores jurídicos. No vayan a caer por el club pidiendo asesoría letrada. No, chicos, pero están cerca ahí del club. Estamos cerca, ¿verdad? Ahí en calle Güemes, esquina La Prida, para que se ubiquen. Güemes, esquina La Prida, ahí está el número 264-321-7469. Y si no lo buscan en redes sociales, gpc.asesores jurídicos. Y si no, en Posito también, doctor. En Posito también estamos, calle Maurín, antes de Aberastain. Pero bueno, ahí si hablan por ese número lo van a consultar. Si mira, prefiero ir a Posito, prefiero ir a Capital. Muchas gracias. Bueno, gracias a la voz. Muy bien, ahí pasó la explicación correcta de la reforma laboral y qué cambia y qué no para que todos tengamos la explicación como corresponde de un especialista. ¿Nos vamos, Brenda? Nos vamos. Pero antes, yo quiero regalarle ¿En qué nos vamos a ir? No, es el tema, que yo estoy cansado del Renault 12. Bueno, entonces, y de ver a Gaby en el FIA 1. ¿Qué planes tenés? Y ver a Gaby en el FIA 1 me pone mal. Así que Gaby, tu 0 kilómetro te espera. ¿Cómo tenés que hacer? Es muy sencillo, Gaby. Llévate un Citroën C3 con entrega inmediata. Retiralo con 7.500.000 pesos. Y el resto, Gaby, en 60 cuotas. Acércate en lateral de Circunvalación Sureste, 1575. Hacelo realidad con Grupo Lorenzo. Ya sabes, te llevas el Citroën C3 con entrega inmediata. Retiralo con 7.500.000 pesos y el resto lo financiás en 60 cuotas. Hacelo realidad con Grupo Lorenzo. ¿Cómo se ve, Gaby, en el Citroën C3? Ahora va y lo saca. Muy bien. Gracias. Ahora sí hemos llegado al final de este Yo Te Invito de día lunes. ¿La pasó bien, Brenda? La pasé muy bien. Bueno, nos vamos a reencontrar mañana a la hora 16, como ya sabes. Yo te invito. Y yo también. Chao, chao. Hasta mañana.